Buenos días con todos. Es un gusto tenerlos aquí en nuestro penúltimo webinar del año. Soy Vladimir Quinde y estaré acompañándolos hoy en esta sesión donde hablaremos de las nuevas y emocionantes características de Postgres 17. Tanto si ya son usuarios de Postgres o están explorando sus capacidades, esta versión va a traer muchas mejoras que les va a interesar. Hoy vamos a ver algunas de las actualizaciones más importantes, como las mejoras en la replicación lógica, la ejecución en paralelo de consultas, cómo manejar grandes volúmenes de datos de manera más eficiente y hasta cambios en la legibilidad de AutoExplain, que seguro facilitarán su trabajo del día a día. Hoy me acompaña Lorena Suntaxi. Ella es ingeniera de soporte de System Guards y una experta en Postgres. Vamos a estar en buenas manos, vamos a entender a fondo este tema, las buenas noticias que trae esta versión. Al final queremos escuchar de ustedes también durante el webinar y al final dedicaremos unos minutos a responder tantas preguntas como sea posible. Si alguna tal vez se nos queda por allí no la alcanzamos a responder, las podremos responder por correo, no se preocupe. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Lorena. Adelante, Lorena, tienes nuestra atención. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre qué hay de nuevo de Postgres en la versión 17, que salió recientemente. Postgres 17 se lanzó oficialmente el 26 de septiembre. Vamos a hacer una introducción de acuerdo a los avances que ha venido teniendo Postgres durante estos años. Postgres inició como un proyecto universitario que teníamos en el 1997, el 2016 con la versión 6 hasta la versión 9.6. Luego en el 2017 tuvimos Postgres 10. Aquí ya teníamos la replicación lógica y por eso fue ganando auge en el mercado y también fue considerado por las empresas para hacerlos como uso de la capa de negocio de la base de datos. En el 2018 lanzaron Postgres la versión 11. Aquí nos ayudaron ya con los procedimientos almacenados. En el 2019 ya teníamos la versión 12. Aquí teníamos ya las particiones. En la versión 13 se lanzó con el vacío en paralelo, la duplicación en índices B-tree y también un ordenamiento incremental. Luego tuvimos Postgres 14. La característica principal es que el rendimiento de lectura mejoró. En Postgres 15 se agregó el comando merge y en Postgres 16 se habilitó la distribución de la carga de trabajo entre el servidor principal y el servidor en standby. Al día de hoy, que estamos en Postgres 17, que vamos a verlo hoy. Las características clave de Postgres 17 son el streaming de entrada y salida. Esta característica mejora la eficiencia de entrada y salida. Nos permite que los datos se transmitan de manera más continua, mejorando el rendimiento general en cuanto al uso de recursos de memoria, CPU. El vacuum optimizado. Las mejoras en el proceso de vacuum nos ayuda a liberar los espacios de la manera más eficiente. El monitoreo. En el monitoreo se han introducido nuevas herramientas y métricas para el monitoreo del rendimiento de la base de datos, lo que nos facilita la identificación de cuellos de botella. En copias de seguridad, esta es una nueva mejora que tenemos de Postgres 17, que son las copias de seguridad incrementales. Mejoras en la replicación lógica. Aquí podemos realizar una replicación lógica a través de una replicación física. En mejoras de SQLs, tenemos el JSON, también tenemos la seguridad de Postgres, que incluye mejoras como la autenticación, el cifrado mejorado y también controles de acceso más granulares. Vamos a iniciar con el streaming, la transmisión de datos de entrada y salida. Postgres 17
puede leer varias páginas de una sola vez. También aumenta el tamaño de la lectura a 128K. Tenemos un nuevo parámetro que es el IO Combine Limit, que nos ayuda a mejorar también el tiempo de ejecución de una consulta. Por ejemplo, aquí tenemos que en Postgres 16 se leía página por página y en Postgres 17 se puede leer varias páginas de inmediato. Aquí tenemos un ejemplo cuando se configuró el IO Commit Limit en 56K y vamos a verificar que el tiempo de ejecución, por ejemplo, en la consulta de arriba es con Postgres 16 y miramos que el tiempo de ejecución es de 657 milisegundos y en Postgres 17 el tiempo de ejecución es de 587 milisegundos. Entonces hay una mejora en el rendimiento de 100 milisegundos. También como mejora en Postgres 17 tenemos la transmisión para escaneos secuenciales. Reduce las llamadas al sistema para mejorar la velocidad. También mejora el rendimiento de las consultas que a través del IO Combine Limit nos ayuda a mejorar también. Aquí tenemos un ejemplo también que hacemos un barrido de nuestra tabla facturas y el tiempo de ejecución en Postgres 16 es de 0,8. Y aquí había una notable diferencia que casi es 3 veces menor que Postgres 16. El streaming también se usa con Analyze. Este nos permite una lectura eficiente de datos mediante una captación previa. Tenemos un rendimiento mejorado para las estadísticas de tabla y admite una planificación de consultas más rápida. Como otra mejora de Postgres 17, tenemos un vacuum más optimizado. Tiene una nueva estructura de datos, reduce el uso de la memoria hasta 20 veces con la estructura de los datos. La asignación de memoria dinámica es sin límite, o sea que antes estaba 1 giga, hoy puede ser más extensa. También aumenta el límite predeterminado de los Vacuum Buffer Use Limit de 256 KB de Postgres 16, cambia a 2 megabytes en Postgres 17. El Vacuum Buffer Use Limited a 2 megas nos permite aumentar el límite del buffer. El proceso del vacuum nos puede dar el aumento de la memoria para almacenar más páginas de datos temporalmente. Por ejemplo, aquí podemos observar que el tamaño de la tabla sales orden es de 1467. Luego de hacer una actualización, aumenta. Si ejecutamos el backend, el tiempo de ejecución es de 21.727. Esto es en Postgres 16. Pero si nosotros comparamos con Postgres 17, tenemos la misma tabla con los mismos registros. Podemos ver que el rendimiento de la ejecución de la consulta es de 14.219. Entonces sí se ve una diferencia. Y para cambiar nosotros este parámetro, debemos modificar el archivo de configuración postgres.config o también podemos usar este comando, alter system set vacuum buffer y ponemos de acuerdo a nuestros recursos de nuestra memoria, CPU y todo debemos considerar. Y una vez que ejecutamos esto para que se vea reflejado el cambio, debemos nosotros reiniciar el servidor de Postgres. Vamos ahora con la optimización de las consultas. Tenemos los escaneos de índice Vitri más rápidos en las listas con IN o con ANI. Permite el uso más eficiente de la memoria y el CPU, lo que resulta en una ejecución más rápida de las consultas. Reduce la cantidad de escaneos de índice primitivos necesarios al realizar consultas con listas. Aquí podemos observar que es 3 veces más rápido que antes. Vamos a observar que se optimiza la ejecución de las consultas. Por ejemplo, estamos con la consulta con un IN. En Postgres 16, esta consulta demora 6.97 milisegundos. En Postgres 17 se ejecuta en 2.82.
Entonces, sí, ahí es el ejemplo muy claro que es 3 veces más rápido que antes la ejecución de una consulta. También tenemos un aumento del rendimiento con las restricciones, cuando usamos las restricciones null, not null, is null. Aquí nos vamos a dar cuenta que el planificador es más inteligente y observa las condiciones que nosotros le pongamos. Por ejemplo, tenemos la optimización de restricciones con null. Aquí omite las comprobaciones innecesarias para consultas más rápidas. Y con non-null reduce el procesamiento para escaneos más eficientes. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra tabla productos. Tenemos el campo nombre, está definido como not null. Entonces, si ejecutamos la consulta que me cuente todos los productos que tenga como nombre is null, me va a escanear y me va a mostrar el filtro de que el nombre es is null. En Postgres 16 me muestra el nombre is not null y en Postgres 17 ya ni consulta. Aquí me sale directamente como un false. También cuando hacemos la consulta y ponemos la restricción is not null, me muestra si escanea el filtro como is not null. Acá vemos que en Postgres 17 ni siquiera se ejecuta, o sea, ni siquiera aparece. Esto es en cuanto a la restricción de los not null. Y en cuanto a todas las características, lo que Postgres 17 no ha mejorado es el rendimiento de ejecución de las consultas, ha reducido. Vamos a ir con el comando merge. Salió en Postgres 15. Ahora nos admite la consulta returning. Esta nos permite mirar lo que nosotros ejecutamos. También tenemos el manejo de las filas no coincidentes con la cláusula when not matched by source. También se introdujo en este comando mail la capacidad de utilizar triggers para ejecutar acciones como son insert, el update y también el delete. ¿Qué hace el comando merge? Este se utiliza para combinar datos de dos tablas basándose en una condición. Lo que sí considera es si las filas coinciden con la consulta. Por ejemplo, aquí tenemos el uso del comando merge. Tenemos un trigger de auditoría. Tenemos dos tablas. La tabla productos y productos actualizados. Entonces, lo que queremos hacer aquí es actualizar los precios de los productos y registrar cada cambio que se realiza en una tabla de auditoría. Para eso se creó un trigger donde se registra la auditoría. Por ejemplo, aquí tenemos en el comando merge, tenemos el when match. Este nos permite, cuando se ejecuta, cuando una fila en la tabla de destino coincide con la tabla fuente. El comando when not matched, cuando hacemos un insert, se ejecuta cuando no hay coincidencias entre las tablas de destino y las inserta. Y aquí el trigger hace log auditoría, inserta un registro en la tabla auditoría cada vez que hagamos una actualización o una inserción. Y el merge combina las tablas de los productos y productos actualizados. Por ejemplo, una empresa que maneje muchos datos de clientes que vengan de diferentes sistemas, vengan de sistemas de CRM, ERPs. Este nos permite unificar la información del cliente en una sola base de datos central. También podemos usar el merge para mantener un historial de los cambios de los datos de contacto. Merge mejora la flexibilidad y el control sobre las operaciones. Aquí tenemos el comando merge con el returning, pero tiene una opción que es merge action, que me permite mirar la acción que se realiza en la consulta. Aquí estamos actualizando el stock del producto 1. Se hizo una actualización. También tenemos dentro de las mejoras de Postgres 17, las mejoras con Explain. Tiene dos opciones adicionales ahora Explain, la memoria y también el serializable, que facilita la comprensión de los planes de consulta y optimizar el rendimiento. Aquí podemos observar que la memoria se utiliza para informar el uso de memoria y el
serialización para informar el costo de conversión de los datos. Esto es la transmisión de los datos a través de la red. También tenemos una vista de monitoreo que es el PG Stat Checkpoint. Este nos proporciona información detallada sobre el rendimiento del sistema. Con este checkpointer vamos a poder entender y optimizar el comportamiento de todos los cambios que nosotros vamos realizando en nuestra base de datos hasta que sean escritos en disco. La siguiente mejora es la copia de seguridades incrementales con PG Base Backup. Nos ayuda ahora a hacer las copias de seguridad incrementales utilizando la opción incrementa. Para que esto funcione, debemos configurar el parámetro sumar igual. Este debe estar en on dentro del archivo de configuración. Para eso utilizamos el comando alter system set sumari igual es igual a on. Miramos que estaba en off. Lo ponemos en on. Este estaba en off. Al poner alter system set sumari igual en on y mandarle un pg reload, se actualiza y nosotros vamos a mirar que el sumar igual está en on. En Postgres 16 se realizaba una copia de seguridad completa cada vez y eso consumía mucho espacio en disco. Ahora la mejora de Postgres 17 es que podemos hacer una copia completa y en base a esa establecer tiempos para realizar copias incrementales. Esta copia incremental solo vendría a hacerse de los nuevos cambios a partir de la copia que se hizo completa. Este PGBase Backup está aliado con Barman y Postgres. Podemos aquí configurar para que se realicen las copias automáticas. También Postgres 17 agrega compatibilidad con copias de seguridad incrementales y también tiene una nueva herramienta que se llama PG Combine Backup. Nos permite realizar procesos de copias al guardar únicamente los cambios desde la última copia de seguridad. Por ejemplo, no les había explicado, para realizar una copia de seguridad completa, podemos ejecutar este comando, el pgbase backup, y para realizar una copia de seguridad incremental, utilizamos el pgbase backup, en donde nosotros definimos la copia incremental que debe hacerse de acuerdo a los cambios que se han realizado luego de la completa. PG Combine Backup nos permite combinar copias de seguridad base e incrementales. A través de esta nosotros podemos crear una nueva copia de seguridad completa. Aquí es donde nosotros con esta herramienta unimos una completa con la incremental y tenemos una nueva completa al día y ejecutamos el siguiente comando. Ahora vamos a hablar de las mejoras en la replicación lógica. Se han creado nuevas herramientas como el comando pgcreate_subscriber. Nos ayuda a crear réplicas lógicas a partir de réplicas físicas. También se utiliza para configurar un suscriptor que recibirá todos los datos de una publicación en una configuración de replicación lógica. Esta herramienta nos ayuda a simplificar el proceso de actualización de las instancias de Postgres. Y también esta columna PG Replication Slot tiene nuevas columnas, como es el Inactive Signs y también el Invalidation Reason. El primero nos ayuda a rastrear cuando un slot de replicación queda inactivo. Y el Invalidation Reason nos va a ayudar a indicarnos el motivo de la validación de los slots de replicación. ¿Cómo haríamos uso de este PG Create Subscription? Tenemos que ejecutar a través de este comando. Otra mejora también de Postgres ha sido la flexibilidad de JSON con Postgres. Por ejemplo, tenemos aquí el JSON Table que transforma nuestros datos en una tabla relacional. Esto hace y nos permite a nosotros trabajar con datos JSON mucho más sencillo. Aquí hice un ejemplo. Creamos la tabla como un JSON-B y podemos observar que aquí nos muestran los datos en una matriz. Se convirtió los datos de formato JSON en una matriz más fácil de entender. Como conclusiones, Postgres 17 nos ha facilitado la conversión de los datos JSON a formato de tabla, que esto ayudaría mucho a los desarrolladores.
Hemos visto en los ejemplos, se observa que ha venido haciendo de acuerdo al rendimiento de la ejecución de la consulta. Esto es de la optimización de las consultas y gestión de la memoria, el uso de los recursos que tenga el servidor donde esté instalado Postgres. Y también esto depende mucho de la concurrencia de los usuarios, de los datos que estén tratando de ingresar, almacenar, eliminar o actualizar. Vimos también las mejoras en la replicación lógica, nos sirve para reforzar la alta disponibilidad. Observamos que tenemos el comando que nos convierte de una replicación física a una replicación lógica y también mejoramos el rendimiento con los índices B-tree. También vimos que en Postgres 16, cuando hacemos una consulta de la tabla productos, ejecutamos la consulta y este escanea y hace el filtrado de cuando nosotros ponemos el isNull. Y en Postgres 17 no realiza la ejecución, es mucho más rápido. Y es por eso que ha mejorado mucho el rendimiento. Mejoras también en las herramientas de administración y documentación. Por ejemplo, a los DBAs les va a ser más fácil, van a consumir menor recursos y menor tiempo en desarrollar su trabajo. Estas mejoras hacen también que Postgres sea una opción más robusta y eficiente para organizaciones que buscan soluciones de base de datos moderables y escalables. Es por eso que Postgres ha ido ganando territorio en las aplicaciones y en el desarrollo de los aplicativos, porque hay mucha confianza de acuerdo a todas las mejoras que van desarrollando cada año. Y es por eso que Azure está también siendo considerada como Postgres, su capa de base de datos. Postgres marca un hito importante en su evolución, con la mejora en el rendimiento, la escalabilidad y la seguridad. La comunidad continúa adaptando Postgres a las demandas en constante cambio de la gestión de los datos modernos, sin compromiso con la innovación y la excelencia. Sí se ha visto mucho que Postgres está ganando territorio y también la confianza de los usuarios. Muchas gracias. Eso ha sido en cuanto a las mejoras de Postgres que se ha podido analizar. Y si tienen de pronto preguntas, estoy a las órdenes para contestar. Muchas gracias, Lorena. Un buen trabajo. Antes de terminar, les queremos invitar a nuestro próximo webinar. El tema es ¿qué nos dice el log de Postgres sobre nuestra base de datos? Tema interesante, ¿no les parece? La presentará Carlos Chapi el 12 de diciembre de este año a las 11 de la mañana. En este webinar, Carlos nos contará cómo aprovechar la gran cantidad de información que podemos obtener de los logs de Postgres, cómo decidir qué es realmente útil, a dónde enviar esa información y cómo utilizarla para ajustar y optimizar su servidor de base de datos Postgres. Entonces, les invito a registrarse desde ya. Está en nuestra página web. En el siguiente enlace que ya les voy a compartir, pueden registrarse. Les invitamos también a mantenerse conectados en nuestras redes sociales, en LinkedIn o en X. Pueden buscarnos como System Guards y estar al tanto también de las últimas novedades sobre Postgres y los servicios que ofrecemos. También de los eventos futuros que estaremos presentando al público. Gracias por acompañarnos. Con eso cerramos nuestro penúltimo webinar del año. Agradecemos nuevamente a Lorena por compartir sus conocimientos y a ustedes también por acompañarnos. Si tienen algún comentario o sugerencia, pueden dejarla en el chat o pueden escribirnos directamente en webinar@systemguards.com.es. Nos vemos en el próximo webinar. Que tengan una excelente tarde. Pasen bien.